se va a trabajar o se va a atender el tema de uno de los profetas que están en el Antiguo Testamento y en este caso va a ser Jeremías. Jeremías, vamos a ir viendo algunas diapositivas, vamos a ir dándole lectura también a ellas y vamos a empezar con dos citas bíblicas, ¿sí? Una de ellas está en Jeremías 1:7. Estos son puntos claves, puntos importantes que quisiera que la tengan ahí a la mano. Jeremías 1:7. Parece que está ahí también en la pantalla, si gustan ver. Vamos a leerla juntos. Dice así la palabra de Dios. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. Bueno, esta es una de las partes más importantes. Estamos hablando del tema elección de Jeremías. Y aquí hay un mandato, una parte muy importante en donde Jehová está dando una instrucción. Jehová está diciendo qué es lo que se va a hacer. Tal vez no todos tenemos esa posibilidad de que Dios o Jehová nos dé directamente una indicación, pero en este caso a Jeremías sí se le está dando. Sin embargo, él dice, no digas soy un niño. ¿Y por qué se refiere esto de que soy un niño? Porque aquí se está pensando en que un niño todavía no tiene la madurez intelectual para poder de alguna manera tomar decisiones. Sin embargo, Jehová les dice, no digas eso. Porque dice, a todo lo que te envíe, irás tú. Ese es un mandato. A lo que te envíe, irás tú. O sea, el motivo por el cual vas a nacer tiene un propósito. El que vas a realizar todas las acciones conforme yo te indique. Y seguirás todo lo que te mande. Bueno, esa sería la primera parte que podemos distinguir como esa elección. La elección no fue de la gente, la elección fue de Jehová, de Dios, para este profeta, para este hombre. Pero después viene otra parte que marca diríamos, la vida de Jeremías, cuando a través es una metáfora que se hace de este relato de historias, y dice así, y me dijo Jehová en Jeremías 24:3, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, se está enfocando a ellos. Sin embargo, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, son estos los dos versículos, diríamos, clave para la vida de Jeremías. Uno, cuando es elegido por Dios, y el dos, cuando enfrenta una situación con el pueblo de Israel, referente a estos higos, ¿sí? Los higos buenos y los higos malos, ¿sí? En la siguiente diapositiva, bueno, antes de eso también tenemos que ver que Jeremías nació dentro de una familia sacerdotal, una familia que conocía de Jehová. Entonces, este es un aspecto también muy importante. Al igual que otro, diríamos, profeta que vivió en el mismo tiempo que él, que fue Ezequiel, que también él venía de una familia de sacerdotes. Hay algunos puntos importantes, aquí diríamos como parte de la biografía de Jeremías, ¿sí? Esto es para tener más o menos el contexto en qué tiempo o qué fue las actividades que él estuvo viviendo. Dice, número uno, Jeremías nació en el siglo 7 antes de Cristo, en el siglo 7, unos 700 años más o menos antes del nacimiento de Cristo. Dice en Anatot, así se llama el pueblo, cerca de Jerusalén. El siguiente punto, tenía 20 años de edad
cuando el Señor lo llamó a ser profeta. ¿Profeta de quién? Pues de él, de Jehová, profeta suyo. El tercer punto, este es el que se refiere a los higos. Dice, profetizó el castigo de Jerusalén a manos de un pueblo de corazón empedernido y de oídos reacios. Profetizó el castigo de Jerusalén. ¿Por parte de quién iba a ser este castigo? De Babilonia. ¿Sí? Aquí cuando estaba al frente el rey Nabucodonosor, como jerarca de este pueblo, es cuando se realiza lo que le llaman la deportación a Babilonia. Entonces esa fue una de las características. Él profetizó, Jeremías profetizó el castigo a Jerusalén, a esta ciudad. ¿Sí? El cuarto punto, ¿alguien me puede apoyar a leerlo? ¿Sí? Fiel. Aquí es una palabra, ahí lo puse con mayúsculas. Dice, fiel bajo abrumadoras circunstancias de persecución. Esa es una de las características que Dios pide de cada uno de nosotros, diríamos, el ser fieles. ¿Bajo qué circunstancias? Cualquiera que sea. Dice, abrumadoras, difíciles, complicadas. En ese momento es cuando se manifiesta esa fidelidad, porque en ocasiones tendemos a inclinarnos hacia aspectos que a veces no nos convencen o no nos convienen. El siguiente, ¿qué dice? ¿Alguien si me puede apoyar a leerlo también? Jeremías vio pasar a su pueblo de la prosperidad bajo el rey Josías a una condición de perversidad bajo el mando de 4 reyes impíos que levantaron ídolos que perseveraron en extraviar al pueblo. ¿Sí? Él vio cómo pasó la trayectoria del pueblo de Israel, de prosperidad, dice, a perversidad. ¿Cómo fue decayendo? ¿Cómo fue esta circunstancia que se manifestó? Principalmente por la desobediencia, por no tener esa fidelidad a Jehová. El siguiente punto. Presenció impotente la invasión babilónica. ¿Cuánto duró esa invasión? No es cierto, ahí no dice. Ahorita vamos a ver en el tiempo en que duró esa persecución. Hay algunos datos que nos dicen que fueron 50, otros que fueron 69, otros que fueron, 59, otros que fueron 70 años. Sin embargo, bueno, pues son datos en donde duró esa deportación, ese exilio, cuando el pueblo de Jerusalén fue sacado, en este caso de su lugar de origen, ¿sí? Para llevarlos ¿a dónde? A Babilonia. Y por último, el dato que tenemos ahí de Jeremías, 50 años, ¿sí? Este dato pues también es muy importante que lo conozcamos sobre Jeremías, ¿sí? Bueno, entonces aquí yo quisiera manejar algunos datos, bueno, ahí no están en las diapositivas, pero dice la cautividad en Babilonia, que es el punto importante cuando este pueblo de Dios fue sacado de su tierra. Era un pueblo, como dice en el tiempo de Josías, era un pueblo próspero, era un pueblo bendecido, pero a causa de su desobediencia, este pueblo fue exiliado, fue sacado de su lugar de origen para llevarlo ¿a dónde? A Babilonia. Pero ¿cómo fue este acontecimiento? O sea, fue una invasión que se tuvo del rey Nabucodonosor. Él vino e invadió Jerusalén e inmediatamente los lleva a su pueblo, a Babilonia. Bueno, acabamos de leer ahorita en Jeremías
Si nos remontamos un poquito ahí a nuestra Biblia, en el capítulo 24 que leímos, 7:24, ahí nos está manejando cuál es el punto de origen, cuál fue la clave, diríamos, para que en este caso el pueblo fuese de alguna manera castigado de esa forma. En el 24 dice, y no oyeron, se está refiriendo al pueblo de Dios, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Ese fue el motivo. Todo esto lo estuvo prediciendo Jeremías. Jeremías vivió esta situación, toda la deportación, ¿sí? Pero el motivo fue ese, la desobediencia, el no acatar las indicaciones de Jehová. Y dice aquí, el 25, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar. Perdón. ¿Para qué envió a los profetas? Dios envió a los profetas para que informaran al pueblo que debían obedecer, que no debían estar haciendo actividades pues contrarias a esto. Entre estas, a ver, déjeme ver si viene aquí. Bueno, viene más adelante. ¿Cuáles fueron esas desobediencias? Ajá. Ahora, yo aquí quiero enfocarlo un poquitito a nosotros como iglesia. Aquí tenemos un compromiso enfrente, un escrito que dice que, y si lo entendemos, es un gran compromiso, una gran responsabilidad, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Si lo manejamos con el pueblo de Israel, ¿qué es lo que sucedía? Ellos a partir de ese momento desobedecieron a Dios y a partir de ese momento abandonaron la casa de su Dios. Hubo esa desobediencia. Bueno, ahora pasamos a la siguiente diapositiva, si nos hacen favor, en donde nos está manejando cuál es el motivo de la elección de Jeremías. Dice, acciones del Señor previo a su nacimiento. Lo anterior que les comenté es nada más para tener la idea de quién fue Jeremías, ¿sí? O qué estuvo haciendo o qué fue lo importante para él, ¿sí? Dice, antes de que te formase en el vientre, es una cita bíblica de Jeremías 1:5, te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ese es el momento en que Jehová elige a Jeremías como su profeta, como su seguidor, como la persona que tenía que indicarle al pueblo de Dios qué es lo que iba a ocurrir. Entonces, hay tres aspectos que ahí nos están resaltando y que están de alguna manera manifestándose. Número es el conocimiento. ¿El conocimiento de quién? De Dios hacia el hombre. Ahora sí que le deberías de representar. Número uno es el conocimiento. El dos, no va a ser cualquier hombre. Este hombre debe de ser especial. Y por lo tanto, debe de haber santificación. ¿Sí? Y el tercero, pues fue elegido como profeta. ¿A los cuántos años decimos? A los 20 años. A los 20 años Dios le da esa encomienda, ¿sí? Para que pudiera ser el profeta. Sin embargo, abajo nos dice, Jeremías presenta un argumento de no saber hablar. Cuando dice, ¿cómo? ¿Quién lee el párrafo ese? Yo dije, oh Señor Jehová, he aquí no sé
sé hablar, porque soy niño. Ese es el pretexto que a lo mejor ponía Jeremías. No sé hablar porque soy niño. Sin embargo, en el versículo 7 de Jeremías, que es la que leímos en un principio, Dios le dice, a ver, alguien que me apoye para leer eso, Jeremías 1:7, es la que leímos al principio, ¿sí? Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea, no pongas pretextos. Ya te elegí a ti. No sabes hablar, no hay problema. Yo te elegí a ti, dice, y para lo que yo te estoy encomendando, el que va a ir, el que va a estar ahí al pendiente vas a ser tú, ¿sí? Entonces ese es el momento en que Jehová elige, determina y le pone las condiciones, diríamos, a Jeremías para que él pueda ser el elegido, para que él pueda ser quien dé ese aviso, esa noticia, ¿sí? Ahora, en la siguiente diapositiva nos está hablando de algunas de las características que vivió Jeremías durante este tiempo. Dice Jeremías, pregonero de las advertencias del Señor. Jeremías pregonero, pregón. ¿Qué es un pregón? Hemos escuchado cuando pasa un carro aquí anunciando un periódico de una noticia que compre el periódico porque ocurrió tal situación. Es alguien que está pregonando, alguien que está dando una información, que está dando una noticia, que está dando un aviso. Y aquí Jeremías era el pregonero del Señor. Y él aquí está dando, ¿qué dice? Las advertencias esas advertencias ¿para quién son? Para el pueblo de Dios, que le dicen cómo deben de comportarse. Dice, el Señor exhorta al pueblo de Israel cuando le dice, no se postrarán ni rendirán tributo a falsos dioses. Ese es lo que el Señor les pide a su pueblo. No postrarse ante falsos dioses. El segundo, ¿qué dice? ¿Qué es lo que leíamos en Jeremías? Cuando desobedecieron a Dios, ¿sí? Entonces les dijo, no se inclinen, no se postren ante nadie. Y sin embargo, ellos lo hicieron. ¿En qué momento? Cuando comenzaron a adorar. No sé si recuerdan la historia cuando fue construido un becerro de oro. Ahorita viene más adelantito para que lo veamos, pero nada más como referencia. Ahí es cuando comienzan a postrarse, a desobedecer a Dios. El tercer punto es, durante el reinado de Jeroboam, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Sí? Este rey es el primero que cayó en ese pecado. La cuestión no es que haya caído él, sino que fue el pueblo de Dios quien también se inclinó, se postró ante estos ídolos, ¿sí? Ante estos becerros, que aquí nos habla de 2, ¿sí? Si estamos hablando que él era el pregonero, él informaba de la advertencia del Señor, la advertencia era esa, no se vayan a postrar. Tal vez alguien lo va a construir, pero ustedes no caigan en esa tentación. Esa era la advertencia que Jeremías le hacía al pueblo, ¿sí? Sin embargo, cayeron ante esa tentación al postrarse. En la siguiente diapositiva,
Ese fue uno de los trabajos que tuvo Jeremías. Jeremías exhorta a los judaítas a retractarse de la adoración a falsos dioses. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Eso es lo que Jehová le dijo a su pueblo por haber desobedecido. En esto están incurriendo ustedes. Jeremías les decía: retráctense, no lo hagan, olvídense de esos falsos dioses. Sin embargo, vuelvo a repetir, ellos cayeron. Y ahí está la advertencia. ¿Qué es lo que iba a ocurrir con esas palabras de Jehová? ¿Sí? Al no acatar estos preceptos, fueron deportados a Babilonia. Aquí nos habla de algunas fechas. Sin embargo, les digo, es un poquito relativo el confiar al 100% en esto, porque hay variación. Del 597 al 582 a.C., en el siglo VII a.C., es cuando fue esta deportación. ¿Alguien me puede indicar? Aquí hablamos de lo que era Israel, ¿sí? La parte norte y la parte sur. La parte sur, que es lo que corresponde a Judá, que es donde estaba el pueblo de Dios. Y la parte norte es donde, si ustedes recuerdan, antes ahí había 10 tribus. Estas tribus, por alguna circunstancia y por invasiones, fueron destruidas y únicamente quedaron 2, que en este caso era el pueblo de Dios, que es el que quedaba ahí. Sin embargo, a raíz de esta invasión, de esta destrucción, ¿qué es lo que ocurrió? Pues este pueblo quedó en cenizas, diríamos, y ya no hubo nadie. ¿Por qué? Porque los pocos que quedaron fueron llevados como esclavos a Babilonia. Entonces, esa es la parte que se había profetizado. Cuando ocurre esta deportación, hay varias situaciones. Entre ellas fue la masacre hacia el pueblo de Dios y la destrucción de su templo. Esa es una de las cuestiones que a lo mejor indignó a Jehová, pero también a su pueblo, el haber destruido su templo. Este templo había sido construido por el rey Salomón, ¿sí? Y desde ese entonces se había conservado, pero a partir de este momento fue destruido, ¿sí? Y esta fue una de las invasiones que se tuvo en este tiempo, ¿sí? La destrucción del templo de Salomón, ¿sí? Y aquí está marcando una parte importante: el fin del reino del pueblo de Dios, el fin del reino de Judá. Aquí se acabó, ¿sí? Con esta deportación. Si ustedes recuerdan, pues este era el pueblo elegido. Aquí les doy nada más como dato así. ¿Cuándo terminó esto? Le digo, hablamos de unos 70 años más o menos. Pero esto concluyó cuando el pueblo de Babilonia, a donde había sido llevado el pueblo de Dios, fue conquistado nuevamente por un reino más poderoso. Aquí nos habla que fue el rey persa, Ciro. Él es el que, diríamos, conquistó nuevamente a Babilonia. ¿Y qué es lo que hace? Vuelve o devuelve al pueblo de Dios, al pueblo judío, nuevamente a su tierra. Entonces, esto inició con Nabucodonosor y terminó cuando Ciro conquista ahora sí al reino de Babilonia, ¿sí? Entonces, son situaciones, a lo mejor ahorita yo no me quiero meter mucho en la historia porque es un poquito a veces complicado entender, ¿verdad? Pero fue una de las situaciones que marcó. Aquí nos habla también de 2 personajes que estuvieron en el exilio en estos 70 años. ¿Quiénes fueron? Jeremías y Ezequiel.
fueron 2 profetas que todo tiempo estuvieron allá en Babilonia con el pueblo de Dios, principalmente dando ánimo, pregonando qué es lo que tenían que hacer, ¿sí? Ya vimos al principio fueron las advertencias, pero ahorita viene otra cuestión, ¿sí? Nada más les pregunto, ¿en dónde se encuentra Babilonia? Ya me puse a buscar ahí en el mapa y no lo encuentro. ¿Y por qué no lo encontramos? Porque fue un imperio antiguo, ¿sí? Ahorita ya tiene otro nombre. Hemos escuchado del país de Irak. Creo que sí lo hemos escuchado en las noticias. Bueno, pues Irak es lo que antes era Babilonia, ¿sí? Por eso no lo encontramos. Entonces, es nada más como referencia para ubicarnos dentro de este contexto, ¿sí? Entonces, estos fueron los 70 años que estuvo deportado el pueblo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no acataron, dice, las indicaciones, los preceptos que Dios les había dado. Entonces fueron por eso enviados hacia ella. Se dedicaron a adorar a dioses que ellos mismos habían construido. Pero aquí viene en la siguiente diapositiva, ¿cuál es la otra de las actividades? Sigue mencionándose a Jeremías como pregonero. O sea, el profeta, el que profetizaba, el que decía, el que daba la información, las noticias, qué es lo que tenía que hacerse. Pregonero del castigo divino. Aquí les está diciendo al pueblo de Dios qué iba a ocurrir. Y también en Jeremías 24 nos está marcando es una metáfora que le podemos llamar. En algunos casos se menciona como una parábola, una comparación de lo que está dando o quiere darnos a entender nuestro Dios a través de cosas que se viven. La metáfora de los higos. ¿Alguien me puede apoyar a leer el versículo 5, perdón? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. El 6, ¿alguien más? ¿Y el 7? Aquí nos está hablando de higos buenos e higos malos. Bueno, y está haciendo la representación de que estos higos son el pueblo de Dios, el pueblo de Judá o el pueblo de Israel, como le podamos mencionar. Judá pertenecía a Israel. Ajá. Y aquí está esa interpretación que le tenemos que dar. A ver, higos buenos, higos malos. ¿Quiénes son los que no obedecieron? ¿Los buenos o los malos? Los que adoraron a los dioses, a dioses ajenos. ¿Quiénes serían? Los higos malos. Entonces, ¿quiénes fueron, diríamos, quiénes son los que recibieron el castigo? ¿Los buenos, los higos buenos o los higos malos? Ajá. Entonces, los higos malos son los que, no hijos, bueno, también diría higos. Los higos malos serían los que salieron, los que fueron llevados a Babilonia. Los que fueron llevados a Babilonia fueron los higos buenos. Y los que se quedaron ahí, en esa destrucción,
fueron los higos malos. Como que a veces parece confuso y diríamos, pues que se vayan los malos, ¿verdad? Y nos quedamos los buenos. Tal vez pudiéramos interpretarlo de esa manera, que los malos son los que se fueron y los otros se quedaron, ¿sí? Sin embargo, en esta lectura, en esta parte que nos estamos ahí, en esa reflexión que nos da, ¿qué nos dice en el versículo? Déjenme ver. Dice, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, en el 6, y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Llevó a los judíos, que eran los higos buenos, a Babilonia. ¿Para qué? Para protegerlos. ¿Sí? Digo, aquí va a haber destrucción, entonces me los voy a llevar. ¿Van a estar allá exiliados? Pero después dice, más adelante, en Jeremías 24, del 5 al 7, alguien si lo puede tener. Bueno, ahí está más bien. Ahí nos da la respuesta. Los voy a sacar, los llevo a Babilonia, van a estar 70 años allá, pero después los voy a devolver a su tierra. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere esa metáfora de los higos buenos y los higos malos. En Jeremías 24, de 5 a 7 dice, la benevolencia divina de Dios visualizó la protección al llevarlos y el regreso y restauración de los judaítas exiliados. ¿Y qué ocurrió con los que se quedaron acá en Israel? Los que no fueron deportados, ellos fueron destruidos. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a Dios. Entonces, esta es la situación que se maneja, que se interpreta con esta metáfora de los higos. Le digo, tal pareciera que el que se va son los malos, ya los sacaron. No, se fueron los buenos, los protegió allá en este lugar, pero los restauró, los regresó, los devolvió a su lugar de origen. ¿Sí? Bueno, entonces ahí es donde Jeremías le está hablando al pueblo, ¿cuál debería de ser ese castigo? Entonces, pasamos a la siguiente, en donde nos está hablando Jeremías, pregonero de la esperanza en el exilio. Mencionábamos en un principio que fueron dos los profetas que se fueron con el pueblo de Dios al exilio, a Babilonia. ¿Quiénes fueron? Uno fue Jeremías y el otro fue Ezequiel. Fueron los dos profetas exiliados que salieron con el pueblo, o sea, Dios les mandó, diríamos, esa protección, ese apoyo, ese respaldo, ese ánimo a través de estos profetas. ¿Y qué nos dice? Dice, no sería tarea fácil instituir esperanza en las mentes y corazones de los exiliados a Babilonia. Pues sí, porque en ese momento todos pensaban, pues ya nos castigaron, ya nos mandaron para acá, ahora qué vamos a hacer acá nosotros solos, sin familia, sin tierra, sin alimentos, sin nada, y estando como esclavos. Pero entonces, estando allá Jeremías y Ezequiel, ellos daban ese ánimo y dice que lo hacían a través de cartas. Jeremías envía cartas para avivar la esperanza de regresar a casa. Siempre les estuvo dando ese ánimo. Sin embargo, pues no era fácil entender. ¿Por qué? Porque no fue un mes ni un año. ¿Fueron cuántos? 70 los que estuvieron allá. Entonces, por eso era un poco difícil. Sin embargo, dice Jeremías, fue el pregonero del pacto nuevo. ¿Cuál era el pacto nuevo? El que tenían que regresar a esa tierra, y muchas veces mencionamos como la tierra prometida. Y no fue el único momento, sino también cuando andaban en Egipto y otros lugares, ¿sí? Siempre buscando ese lugar de donde ellos habían salido.
¿sí? Entonces, Jeremías es pregonero de la esperanza. El exilio es cuando estaban fuera, ¿verdad? En el anterior, Jeremías era pregonero del castigo, y en el más anterior, Jeremías era el pregonero de las advertencias del Señor. De advertencias del castigo, y en este caso, de esperanza. Y en la última diapositiva, dice, ¿cómo? De regreso a casa. ¿En qué momento? ¿Se acuerdan que les dije que esto termina cuando el rey Ciro derrota o somete a Babilonia y a través de ellos regresan? Entonces, dice, Dios tuvo misericordia de un pueblo desobediente, ¿sí? Los tuvo allá en castigo esos 70 años, pero les dijo, son mi pueblo, no los voy a abandonar, y van a regresar. Y aquí vuelvo yo nuevamente a esta cita que tenemos aquí. ¿En qué momento diríamos sí estamos cumpliendo con no abandonar la casa de Dios? ¿Sí? ¿En qué momento estamos pensando en regresar a la casa de Dios? Dice, hoy Dios nos da esperanza. Dios nos recibe y restaura. Pero aquí vienen dos preguntas muy importantes. ¿Alguien la puede leer, de favor? ¿Cómo podemos regresar a la casa del Señor? Y esas preguntas son para nosotros. Esta es una cita que hemos manejado y esto es para nuestro tiempo y para nosotros. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios, ¿sí? De alguna forma lo hemos tomado como un texto, pues, que es símbolo para nosotros. Nos hemos identificado muy bien con él. Pero cuando hemos abandonado esta casa, ¿por qué motivos? ¿Por cuánto tiempo? ¿O siempre hemos estado? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver, regresar, porque Dios tiene esa promesa con nosotros, ¿sí? El no dejarnos, el estar siempre al pendiente de nosotros, ¿sí? Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Decisión. Decisión para decir, quiero regresar, quiero estar. ¿Por qué? Porque es la casa de mi Dios y ahí es donde yo debo de estar. Ahora dice aquí en la última pregunta, ¿qué impide que regrese a los caminos de Dios? ¿Cuáles son mis obstáculos? ¿Qué es lo que no me permite venir? Yo tengo una promesa y tengo un compromiso y he dicho, y no voy a abandonar la casa de mi Dios. Pero sí lo hacemos, ¿sí? Y si le preguntara a cada uno de ustedes, y yo incluyéndome, ¿cuándo fue la última vez que estuve aquí en el templo? ¿Hace 8 días? ¿Hace 15 días? ¿Hace 20 días? ¿Sí? ¿Por qué no vine? ¿Hubo algo más importante que hacer? ¿Cuál va a ser la próxima ocasión en que yo voy a estar aquí nuevamente acordándome de mi Dios? ¿8 días? ¿15 días? ¿Cuánto tiempo? Y ahí está nuestra responsabilidad y ahí está el compromiso que cada uno tenemos. ¿De cuál de los higos queremos ser? ¿Los higos buenos o los higos malos? ¿Sí? Entonces, ese es parte del compromiso que tenemos, de la responsabilidad que tenemos. Y esa fue la actividad de Jeremías, de ser
el pregonero de Jehová. ¿Sí? Y de saber que este hombre fue elegido antes, mucho antes de haber nacido. ¿Sí? Y Dios le dijo, tú vas a ser. Y si recuerdan, hay tres cosas importantes que se mencionaban, que era el conocimiento que tuvo Dios de él antes de nacer, que Dios le santificó, ¿sí? Y Dios siempre estuvo ahí presente, pendiente de todas las acciones que hizo este hombre, ¿sí? Él tuvo ese contacto, diríamos, esa cercanía con Dios porque él era quien era intermediario entre Dios y su pueblo, ¿sí? Y entonces él vivió, Jeremías fue un hombre, mencionábamos, fiel a Dios, que él estuvo viviendo toda la temporada, todo el tiempo de la deportación, el tiempo en que el pueblo de Dios estuvo exiliado, en que el pueblo de Dios salió de este lugar, de su pueblo. Pero lo más importante, y ahí está la respuesta de Dios, que después de 70 años, ahora sí Dios les estaba esperando. Él puso a los medios para que su pueblo regresara, ¿sí? Y su pueblo estuvo ahí, pues ahora sí, lo que es su tierra, estuvo ahí esperándoles al pueblo de Dios, al pueblo de Judá, ¿sí? Entonces, son grandes las cualidades que tuvo este hombre. ¿Cuántos años dijimos que estuvo predicando? No, la deportación fueron 70 años, pero el tiempo en que estuvo predicando fueron 50 años de predicación de este hombre. Siempre estuvo fiel a las órdenes, a las indicaciones de nuestro Dios. Bueno, pues hay un gran compromiso, una gran responsabilidad y nuevamente, como el pueblo de Dios, podemos volver a casa. Las puertas de nuestra casa, de la casa de Dios, están abiertas. Todo es cuestión nada más de que nosotros decidamos entrar en ellas. ¿Cuándo? Cuando queramos, en el tiempo que queramos, ¿sí? Y con la voluntad y decisión que también así lo determinemos, ¿sí? Que Dios les bendiga, hermanos.